En los confines silenciosos de nuestro sistema solar, allí donde la luz del sol apenas toca la piel helada de los mundos exteriores, algo está sucediendo, algo tan extraño, tan contrario a todo lo que la ciencia considera posible, que ha dejado atónitos incluso a los investigadores más escépticos. Ese algo tiene un nombre que ya se pronuncia en cada laboratorio del planeta. 3I Atlas, un visitante interestelar, un viajero que no pertenece a este vecindario cósmico y que, sin embargo, ha cruzado nuestra frontera con una precisión que parece desafiar a la naturaleza misma. Durante meses, este objeto ha sido motivo de debates, cálculos frenéticos y reuniones a puerta cerrada en las principales agencias espaciales del mundo. Pero todo cambió hace apenas unas semanas, cuando los instrumentos de la NASA registraron un fenómeno imposible, una distorsión del espacio-tiempo alrededor de 3I Atlas, una alteración real, medible y repetida, que no debería ocurrir en un cuerpo tan pequeño. No es una metáfora poética, ni un error de lectura, ni una interpretación exagerada. Es física pura, capturada con datos tan sólidos que incluso los más cautelosos han tenido que admitirlo. Antes de que entremos de lleno en esta historia extraordinaria, imagina por un momento el silencio del espacio, un silencio tan profundo que ni siquiera los pensamientos parecen tener peso. En ese vacío, un objeto del tamaño de un cometa atraviesa la oscuridad con un brillo verdoso, ligero pero constante, un destello que no refleja la luz, parece generarla. Así fue como el telescopio Subaru, en lo alto de Hawái, detectó por primera vez a 3I Atlas mientras avanzaba con elegancia más allá de la órbita de Neptuno. Su comportamiento inicial coincidía con lo que uno esperaría de un cuerpo interestelar. Movimiento rápido, trayectoria ligeramente inclinada, brillo irregular conforme los rayos del sol golpeaban sus superficies heladas. Pero pronto quedó claro que esto no era un cometa común, ni tampoco un asteroide, ni nada que hubiéramos visto antes. La historia comenzó con algo diminuto, casi imperceptible, una fracción de segundo, un momento tan breve que cualquier sistema menos preciso lo habría pasado por alto. Durante una medición crítica realizada por instrumentos de la NASA, 3I Atlas pareció desacelerar ligeramente, pero no por rozamiento, ni por interacción con polvo interestelar, ni por la atracción de un planeta cercano. No, pareció desacelerar contra la nada, contra el propio vacío. Los cálculos no cuadraron, las ecuaciones se rompieron, y entonces ocurrió lo impensable. El espacio a su alrededor se onduló, como si una fuerza invisible hubiera estirado la tela del cosmos, y luego la hubiera soltado de golpe. La luz proveniente de estrellas lejanas se curvó al pasar cerca del objeto, como si la gravedad hubiera cambiado su camino. Telescopios en Chile, España, Estados Unidos y Japón confirmaron lo mismo. Un fenómeno de lente, gravitacional. Un efecto que solo debería producirse cerca de un cuerpo con una masa inmensamente mayor. Un planeta, una estrella, jamás un objeto del tamaño de un cometa. Lo que los científicos vieron no era un simple error, era una huella, una señal física de que algo estaba manipulando la gravedad. Y ese algo era 3I Atlas. Los datos del telescopio espacial James Webb sumaron aún más intriga. Detectó microdistorsiones en la luz de fondo, variaciones tan pequeñas que apenas podían atribuirse al azar. Pero allí estaban, una y otra vez, como si 3I Atlas respirara en gravedad, inhalando y exhalando pequeñas pulsaciones que retorcían la luz en patrones medibles. En cuestión de días, las especulaciones se multiplicaron. ¿Podría estar compuesto de materia exótica? ¿Podría tratarse de un remanente de un sistema desconocido? ¿O, la idea más atrevida, podría estar utilizando manipulación gravitacional como forma de propulsión? Imagina eso por un instante. Un objeto que no empuja contra el vacío con motores, como lo hacemos nosotros. No dispara gas, no expulsa combustible. En cambio, dobla el espacio a su alrededor y deja que el universo lo transporte, como un barco que no avanza por el agua, sino que mueve el océano mismo hacia sí. El concepto no es nuevo. Durante décadas, la física teórica ha hablado de motores de curvatura, ideas que estiran el espacio al frente y lo contraen detrás, permitiendo a una nave viajar sin romper las leyes de la física. Pero siempre han sido sueños, ecuaciones en pizarras.
nunca una realidad. Hasta ahora. Claro, la NASA no está diciendo oficialmente que 3I Atlas es tecnología. No pueden hacerlo. No todavía. Lo que han dicho es que el evento no coincide con los modelos gravitacionales estándar. Pero esa frase, tan cuidadosamente escrita, ha sido suficiente para desatar el caos en la comunidad científica. Porque cuando los modelos fallan, algo más grande está sucediendo. Y mientras todo esto ocurre, los canales de intercambio de datos entre las principales agencias espaciales se han cerrado. Donde antes había acceso libre, ahora hay puertas bloqueadas. Donde había transparencia, ahora hay silencio. Cada vez que las agencias guardan secretos, es porque algo demasiado grande para el público general está en juego. Lo sorprendente, sin embargo, es que 3I Atlas ya se comportaba de manera extraña, incluso antes de la distorsión gravitacional. Desde el primer día, su luminosidad no correspondía a nada natural. Un brillo interno, como si algo debajo de la superficie se encendiera y apagara en ritmos propios. Su trayectoria era demasiado limpia, demasiado precisa, como si evitara microgravedad o perturbaciones sin esfuerzo. Y luego llegó lo inesperado. El brillo desapareció. De un día para otro, 3I Atlas se volvió oscuro, invisible a los telescopios ópticos, solo detectable por radar, como si hubiera entrado en una fase de apagón. Los investigadores lo han llamado, así, la fase de apagón. Pero lo más extraño ni siquiera es eso. Durante las últimas mediciones, algunos físicos del centro Harvard-Smithsonian detectaron un fenómeno aún más perturbador. El tiempo alrededor de 3I Atlas parecía haberse estirado mínimamente. Dilatación temporal. Las señales enviadas para medir su distancia tardaban microsegundos adicionales en regresar. Un retraso minúsculo, sí, pero suficiente para sugerir que la gravedad alrededor del objeto había aumentado ligeramente. Para lograr ese efecto, se necesitaría una masa comparable a un planeta pequeño. Pero 3I Atlas no es más grande que un cometa. Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué? En este punto, muchos científicos han preferido guardar silencio antes que arriesgar su reputación, porque lo que se discute en las salas cerradas no es fácil de aceptar. La posibilidad de que estemos observando algún tipo de ingeniería cósmica. No necesariamente algo tripulado. No necesariamente una nave. Podría ser una sonda. Un artefacto antiguo. Un mecanismo más viejo que nuestra propia civilización. Viajando de estrella en estrella. Recopilando datos mientras atraviesa los límites de lo conocido. Una idea escalofriante que, sin embargo, muchos consideran plausible. Y aquí quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Crees que la humanidad está realmente preparada para un evento así? Porque lo que estamos viendo puede ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo en nuestra historia, o la prueba de que no somos los primeros en recorrer este cosmos. Con cada nueva medición, 3I Atlas parecía revelar una capa más profunda de misterio, como si estuviera jugando un juego paciente con nosotros. Mientras la comunidad científica debatía su origen, su composición y su comportamiento anómalo, los datos llegaban uno tras otro, cada uno más desconcertante que el anterior. Lo que comenzó como una observación rutinaria de un objeto interestelar se estaba convirtiendo en un rompecabezas cósmico que amenazaba con desbordar por completo nuestros modelos físicos. Para algunos expertos, las anomalías podían explicarse mediante fenómenos aún desconocidos pero naturales. Para otros, la posibilidad de una intervención artificial no podía descartarse. Lo cierto es que los instrumentos no mienten, y lo que estaban mostrando era tan claro como aterrador. 3I Atlas no solo se mueve a través del espacio, parece interactuar con él. Durante el análisis de la llamada fase de apagón, ocurrió otra sorpresa. Los instrumentos del radiotelescopio de Arecibo, ahora parcialmente reconstruido, lograron captar señales de radar reflejadas por el objeto. La firma había cambiado de tal manera que el equipo debió crear nuevos algoritmos para interpretar los datos. Lo que encontraron fue perturbador. El eco no correspondía a una superficie sólida típica de roca o hielo. Parecía absorber parte de la señal, como si contuviera zonas que no reflejaban nada en absoluto. La teoría predominante fue que 3I Atlas podría estar compuesto de material no homogéneo, tal vez con estructuras internas complejas
o huecos que generaban un patrón irregular. Otros propusieron algo más exótico, materiales capaces de manipular ondas electromagnéticas, una posibilidad que, aunque teórica, coincidía con la desaparición de su brillo. Mientras los investigadores analizaban esto, la NASA detectó un nuevo cambio en su trayectoria. No era un desvío brusco, ni un giro radical. Era más sutil, como si estuviera ajustando su recorrido con una precisión casi quirúrgica. La comparación con cometas comunes fue contundente. Ninguno se comporta así. Un cometa sigue trayectorias caóticas, influenciadas por desgasificación, impactos con partículas, microgravedad de los planetas. Pero 3I Atlas, no. Su movimiento tenía algo inquietante. Intencionalidad. En palabras de un astrofísico del MIT, si esto fuera natural, sería el fenómeno más improbable que la humanidad haya registrado. Pero incluso esa frase se quedó corta cuando, semanas después, nuevos instrumentos detectaron algo más. Una anomalía en el campo magnético cercano al objeto. No provenía del Sol, ni de la heliosfera, ni de interacciones típicas de partículas cargadas. Era una ligera deformación en la topología magnética, como si una fuente desconocida hubiera alterado el orden habitual del campo. ¿Podría un objeto interestelar generar un campo magnético artificial? La idea era extrema, pero los datos sugerían eso. Fue entonces cuando el Observatorio Europeo Gaia detectó un fenómeno aún más increíble: pequeñas variaciones en la posición de estrellas de fondo al pasar cerca de la línea visual de 3I Atlas. Una especie de microoscilación, similar a la del lente gravitacional pero mucho más débil y fluctuante, como si el objeto estuviera modulando su gravedad. La palabra imposible se repitió tantas veces en los reportes que perdió sentido. Y sin embargo, ahí estaban los gráficos: picos delicados, deformaciones sutiles, variaciones que no correspondían a ninguna interacción conocida. La tela del universo parecía palpitar alrededor del objeto. Un pulso gravitacional tan tenue que solo podía detectarse con instrumentos extremadamente sensibles. Pero su significado era explosivo. Parecía que 3I Atlas estaba generando, o respondiendo a, ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, esas vibraciones en el espacio-tiempo producidas por eventos cataclísmicos como la colisión de agujeros negros, no deberían tener nada que ver con un objeto pequeño viajando por el sistema solar. Y aún así, algo resonaba alrededor de 3I Atlas. Aquí es donde la teoría comenzó a dividir a la comunidad en dos facciones. La primera sostenía que el objeto había encontrado una onda gravitacional, una que viajaba por el espacio desde algún evento distante, quizá una supernova o una fusión estelar. Según esta idea, 3I Atlas estaba simplemente respondiendo al paso de esa onda, igual que una hoja flotando sobre el mar oscila al paso de un oleaje. Esta teoría era elegante, pero extremadamente improbable. Las ondas gravitacionales son tan débiles al llegar a la Tierra que apenas las detectamos con instrumentos enormes como LIGO y Virgo. Que una onda afectara de manera medible a un objeto tan pequeño en el espacio era casi impensable. No como un proceso natural, sino como un mecanismo de desplazamiento, una forma de propulsión basada en manipular la curvatura del espacio. La sola idea eriza la piel. No era simplemente viajar por el espacio. Era viajar a través del espacio manipulándolo desde adentro, como un navegante que no rema sobre el agua, sino que cambia la forma del océano para avanzar sin esfuerzo. Esto explicaría su desaceleración contra el vacío, el brillo interno, la desaparición repentina, la fase de apagón, la dilatación temporal alrededor del objeto. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero nadie quería decirlo en voz alta. Una civilización avanzada podría haber aprendido a moldear la gravedad como herramienta, no como límite. Mientras tanto, las agencias espaciales comenzaron a actuar con una cautela inquietante. La red de vigilancia espacial se reorganizó. El flujo de datos se redujo. Las actualizaciones públicas se volvieron impersonalmente breves. Los investigadores independientes, sin embargo, siguieron trabajando. Y lo que descubrieron añadió aún más tensión al misterio. La luz emitida por 3I Atlas tenía picos en frecuencias que no correspondían a compuestos comunes de hielo, roca o metales. Algunos patrones coincidían parcialmente con modelos teóricos de materia ultradensa.
sustancias que en laboratorio solo pueden producirse en condiciones extremas. Otros picos parecían corresponder a estructuras geométricas internas, como si existieran patrones repetitivos de densidad. Un físico checo propuso que el objeto podría tener un núcleo formado por materiales desconocidos en la Tierra, quizá restos de un planeta colapsado, o incluso un ensamblaje artificial. Por supuesto, estas eran solo conjeturas, pero cada día parecía añadir más leña al fuego. Cuando 3I Atlas comenzó a cambiar de velocidad sin explicación alguna. No aceleró, ni frenó bruscamente, pero su cambio fue medible y sostenido. Se movía como si corrigiera una trayectoria basada en información nueva, igual que lo haría una nave autónoma. Los sistemas de rastreo de la red de espacio profundo detectaron que, a medida que se acercaba a la órbita de Marte, empezó a disminuir su velocidad de nuevo. Pero esta vez no había ninguna perturbación visible, ni gravedad significativa cerca. La única explicación posible era que estaba alterando el espacio a su alrededor deliberadamente. Como dijo un astrofísico de la ESA, no está cambiando su velocidad, está cambiando la geometría por donde viaja. Una frase que, aunque extraordinaria, parecía describir exactamente lo que estaba pasando. Los debates se volvieron intensos. Algunos científicos plantearon la hipótesis de que podría tratarse de una sonda no tripulada diseñada para analizar sistemas solares al pasar. Otros propusieron que 3I Atlas actuaba como un observador, registrando campos magnéticos, gravitacionales y de radiación. Incluso hubo quienes especularon que no estaba haciendo nada activamente, sino simplemente siguiendo un protocolo establecido hace siglos o milenios. La pregunta que todos temían hacer era inevitable. ¿Está reaccionando a nosotros? ¿O solo seguimos siendo espectadores de un evento que no tiene nada que ver con la humanidad? En reuniones privadas, la posibilidad de que 3I Atlas activara una segunda fase fue discutida con preocupación. Nadie sabe qué podría ocurrir si realiza una maniobra más compleja. ¿Doblará el espacio de nuevo? ¿Creará un puente gravitacional? ¿Aparecerá o desaparecerá sin dejar rastro? Y aquí surge algo que muchos investigadores han sugerido en voz baja. Quizá 3I Atlas no está aquí por casualidad. Quizá algo lo trajo, o algo lo llamó. La humanidad, por primera vez en siglos, vuelve a sentirse pequeña, vulnerable, curiosa, como si estuviéramos a punto de mirar detrás de una cortina que nunca debimos tocar. Mientras la humanidad observaba desde su pequeño rincón del cosmos, 3I Atlas continuaba su enigmático viaje como si nada de lo ocurrido le afectara. La incertidumbre crecía a cada hora que pasaba. La comunidad científica, los gobiernos, los aficionados a la astronomía y hasta quienes jamás habían mirado el cielo nocturno con curiosidad, comenzaron a percibir que algo histórico estaba sucediendo. No era un fenómeno pasajero, ni un simple dato extraño perdido en gráficas infinitas. Era un acontecimiento que ponía a prueba nuestra comprensión más básica del universo. Pero lo que nadie imaginaba era que los eventos que estaban por venir serían aún más desconcertantes. En la sede del Centro de Investigación Ames de la NASA, un grupo de científicos analizaba las mediciones de dilatación temporal registradas alrededor de 3I Atlas. Aquellas fracciones de microsegundo que habían pasado casi desapercibidas se convirtieron en el centro de una tormenta intelectual. La dilatación temporal no era un concepto abstracto, era la manifestación directa de una alteración en la gravedad. Sin embargo, para que un objeto pequeño produjera tal efecto, debía haber una fuente de energía descomunal operando a su alrededor. Una de las investigadoras explicó en un comunicado interno, que luego se filtraría discretamente, que la cantidad de energía necesaria para deformar levemente el tiempo alrededor de un objeto tan pequeño superaba por millones de veces la potencia generada por todos los reactores nucleares de la Tierra juntos. Eso no se podía ignorar, no se podía minimizar. Era una prueba de que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que nos obligaba a mirar al universo con nuevos ojos. Lo que inquietaba a los expertos era la consistencia del fenómeno. No era aleatorio, no era un accidente. La dilatación temporal parecía correlacionarse con ligeros cambios en la luminosidad y la velocidad de 3I Atlas, como si lo que fuera que actuara sobre él siguiera un patrón, un ciclo, un funcionamiento interno, una especie de respiración gravitacional. En esa misma época,
Los astrónomos de la Universidad de Tokio refinaron su análisis de las distorsiones gravitacionales y confirmaron algo que encendió alarmas en todo el mundo. La deformación del espacio alrededor de 3I Atlas no se expandía al azar, sino en un patrón matemático perfectamente simétrico. La curvatura tenía nodos, puntos de tensión, líneas de deformación que parecían ensamblarse como si respondieran a una estructura interna organizada. Un físico teórico describió el fenómeno como una huella digital gravitacional, una firma, un diseño. Por primera vez, algunos comenzaron a preguntarse no solo qué era 3I Atlas, sino cuándo fue creado, quién lo creó y para qué. A medida que profundizaban en los datos, los investigadores descubrieron algo más inquietante. La deformación era tan precisa que podía modelarse con ecuaciones similares a las propuestas por los pioneros del concepto de motor de curvatura. Sin embargo, las ecuaciones del motor de curvatura siempre habían sido ideas teóricas sin ninguna prueba empírica directa. Ahora, de pronto, 3I Atlas parecía ofrecer la primera evidencia práctica de que manipular el espacio-tiempo no solo era posible, sino que podía hacerse con una elegancia inesperada. Pero todo esto solo empeoró las tensiones internas entre las agencias espaciales. La NASA, la ESA y la Agencia Espacial Japonesa redujeron bruscamente el acceso a los datos brutos. Los servidores que antes permitían a investigadores independientes descargar información en tiempo real quedaron restringidos. Los comunicados dejaron de mencionar detalles técnicos y se limitaron a frases superficiales, cuidadosamente redactadas. Esto alimentó múltiples sospechas. ¿Qué estaban intentando ocultar? ¿Acaso 3I Atlas había mostrado un comportamiento que todavía no había sido anunciado públicamente? ¿O era simplemente que temían que una teoría demasiado atrevida saliera a la luz antes de tiempo? Mientras tanto, en el hemisferio sur, el Observatorio Austral Europeo registró un evento fugaz, apenas perceptible, pero que justificó semanas de análisis. Una ligera variación en el brillo infrarrojo de 3I Atlas justo antes de atravesar una región particularmente vacía del espacio. No era un destello. No era una emisión térmica típica de un objeto calentado por el Sol. Era una emisión con un espectro extraño, casi como si respondiera a condiciones específicas del entorno. Una investigadora chilena propuso la idea de que el objeto estaba ajustando su actividad en función de la densidad del espacio circundante. Si esto fuera cierto, implicaría una forma de adaptación dinámica, algo increíblemente avanzado. Pero los eventos más inquietantes estaban aún por llegar. Semanas después, la red de espacio profundo detectó un cambio inesperado en la velocidad del objeto. No era particularmente grande, pero sí constante y medible. El objeto comenzó a desacelerar de forma gradual, como si se preparara para algo. Nadie podía explicar por qué un cuerpo que no parecía ser afectado por nada visible decidiría reducir su velocidad justo después de adentrarse en la región interior del sistema solar. Los científicos notaron que justo durante esta desaceleración, las microdistorsiones gravitacionales aumentaron ligeramente, como si el objeto estuviera ajustando sus parámetros internos o activando un mecanismo nuevo. Un investigador del Jet Propulsion Laboratory hizo una declaración que aún hoy causa escalofríos. Es como si estuviera tomando una decisión. Obviamente, la frase no fue incluida en ningún comunicado oficial, pero quien la escuchó no pudo olvidarla. El comportamiento persistió durante días hasta que, repentinamente, el objeto disminuyó aún más su luminosidad, volviéndose casi invisible incluso para los telescopios infrarrojos más sensibles. Su fase de apagón entró en una segunda etapa, más profunda y total. Lo único que permitía rastrearlo era el rebote de señales de radar, que también mostraban irregularidades cada vez más marcadas. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los fenómenos más significativos de toda esta historia: un pulso gravitacional. La red de observación del Instituto Max Planck y los detectores de ondas gravitacionales registraron una señal diminuta pero clara, coincidente en tiempo con la ubicación aproximada de 3I Atlas. Era una señal demasiado pequeña para atribuirse a la colisión de estrellas o agujeros negros, y demasiado limpia para ser ruido de fondo. Parecía un latido gravitacional, una contracción repentina de espacio-tiempo, seguida de una relajación inmediata. El análisis inicial descartó la posibilidad de un evento astrofísico masivo. Sin embargo,
La coincidencia temporal era imposible de ignorar. Aunque los científicos fueron extremadamente cautelosos, muchos admitieron en privado que el pulso parecía causado por una fuente localizada, casi como si hubiera sido emitido desde el propio 3I Atlas. ¿Un mensaje? ¿Una señal de activación? ¿Una maniobra? No había manera de saberlo. Pero sí había una conclusión inevitable. Nunca antes la humanidad había registrado un pulso gravitacional que coincidiera con la ubicación de un objeto dentro de nuestro sistema solar. Mientras se escribían reportes, se atendían conferencias y se actualizaban modelos, una pregunta empezó a surgir entre los más pensativos. ¿Qué pasará si 3I Atlas realiza un pulso más fuerte? ¿Qué pasará si lo que estamos viendo es apenas un ensayo, una calibración? ¿Y qué ocurrirá cuando alcance la zona interna del sistema solar, donde los campos gravitacionales son más intensos? Una teoría se abrió paso, silenciosa pero tenaz, que 3I Atlas no solo está viajando, sino preparando un evento cuya naturaleza aún ignoramos, y cuya escala podría superar todo lo que hemos conocido. A medida que 3I Atlas avanzaba hacia las regiones interiores del sistema solar, un sentimiento extraño comenzó a expandirse entre quienes seguían de cerca su trayectoria. Una mezcla de fascinación, inquietud y anticipación. Era imposible ignorarlo. Cada nuevo dato parecía empujar los límites de lo que creíamos posible. La ciencia avanzaba a marchas forzadas, tratando de capturar, explicar y modelar un comportamiento que se despegaba por completo de cualquier referencia conocida. Y en el fondo de todo, un pensamiento se repetía entre los investigadores más serios. Algo está a punto de suceder. Mientras los equipos de análisis examinaban el pulso gravitacional registrado semanas atrás, ocurrió un evento que dejó helados a todos los observatorios implicados. En una madrugada tranquila, cuando la mayoría de los telescopios se encontraban en sus rutinas habituales, un grupo de astrónomos detectó un destello minúsculo, casi imperceptible, procedente de la dirección de 3I Atlas. No era un brillo convencional, ni un reflejo de luz solar. Era una emisión singular, concentrada en un rango específico del espectro ultravioleta, tan estrecho que parecía haber sido calibrado con precisión. Cuando los datos se cruzaron con observatorios en Europa, Norteamérica, Sudáfrica y Australia, la conclusión fue unánime. El destello no era un reflejo, era una emisión propia del objeto. La pregunta inmediata fue evidente. ¿Un proceso natural podría generar tal señal? La mayoría de los expertos coincidió en que no. No de esa forma, no con esa precisión, y no coincidiendo tan estrechamente con un pulso gravitacional tan reciente. La especulación no tardó en extenderse. Algunos consideraron la posibilidad de que el objeto estuviera atravesando una fase de reajuste interno, como si una estructura compleja reaccionara a condiciones específicas del entorno. Otros, más arriesgados, plantearon que podría tratarse de un mecanismo de comunicación. Pero incluso en ese caso, no había forma de determinar si era un mensaje dirigido a alguien o simplemente un proceso rutinario de su funcionamiento. Mientras tanto, los modelos computacionales mostraron algo más inquietante. La desaceleración constante de 3I Atlas coincidía con una curva matemática que recordaba a los patrones de aproximación controlada usados por naves espaciales. No era un frenado brusco, sino un descenso gradual, suave, administrado, como si el objeto supiera exactamente cuánta energía debía disminuir para mantener estabilidad. La comparación era inevitable, aunque difícil de aceptar. Parecía que 3I Atlas estaba ejecutando una maniobra. El Jet Propulsion Laboratory elaboró un informe que, una vez más, no se hizo público, en el que se sugería que el objeto estaba ajustando su velocidad de forma compatible con un protocolo de navegación inteligente. El informe advertía que, de continuar la tendencia, 3I Atlas alcanzaría una velocidad que permitiría una interacción gravitacional significativa con los planetas interiores. Ese hallazgo generó alarma. ¿Qué tipo de interacción? ¿Acaso el objeto se aproximaría demasiado a la Tierra? ¿A Marte? ¿A Venus? Los cálculos descartaron un impacto. La trayectoria no lo acercaba a ningún planeta lo suficiente como para que existiera ese riesgo. Pero sí indicaba algo aún más desconcertante. 3I Atlas parecía estar calibrando su camino para pasar por una región específica del sistema solar
donde las interacciones gravitacionales de varios cuerpos celestes se cruzan de manera armónica. Una zona donde las curvas gravitacionales se alinean con una precisión casi musical. Los astrónomos llaman a esos puntos corredores gravitacionales. Son regiones donde las fuerzas se equilibran de tal manera que una nave podría usarlas para maniobrar con eficiencia casi perfecta. Un investigador europeo dijo en tono preocupado: o va hacia algo, o va respondiendo a algo que nosotros no entendemos. Los días siguientes fueron frenéticos. Los instrumentos del James Webb detectaron un patrón extraño en la luz que se filtraba alrededor del objeto, como si existieran estructuras internas capaces de absorber o redirigir longitudes de onda específicas. Era imposible determinar si se trataba de formaciones naturales altamente complejas o de algún tipo de mecanismo. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente sacudió a la comunidad científica. Mientras 3I Atlas continuaba su trayectoria hacia la región entre Marte y la Tierra, los detectores de ondas gravitacionales registraron un segundo pulso. Este fue incluso más débil que el primero, pero mucho más definido. Algo así como una microseñal repetida, un patrón mínimo, casi un eco. 3 picos suaves, cada uno más pequeño que el anterior. El análisis preliminar mostró que los 3 picos no eran aleatorios. Los intervalos entre ellos correspondían a proporciones matemáticas precisas, similares a las que aparecen en sistemas físicos altamente organizados. Un físico teórico del Instituto Kavli lo expresó con crudeza. Esto no proviene del ruido del universo. Esto proviene de una fuente con estructura. La noticia, aunque no llegó al público general, provocó un terremoto en los equipos científicos. Algunos comenzaron a preparar artículos que jamás verían la luz. Otros pidieron más datos. Y otros, en un gesto poco habitual entre investigadores, prefirieron esperar. La magnitud de lo que se insinuaba era demasiado grande. Mientras esto ocurría, un fenómeno adicional se sumó al misterio. Los análisis de radar mostraron que la superficie de 3I Atlas no era regular. No estaba compuesta únicamente de roca o hielo, pero tampoco parecía metálica. En realidad, el análisis sugería la presencia de una capa capaz de absorber radiación electromagnética y dispersarla de una forma nunca vista, como si el objeto tuviera una superficie con propiedades variables. Una teoría propuso que la superficie podría actuar como un escudo, quizás contra partículas de alta energía, o incluso como un mecanismo diseñado para ocultar firmas detectables. Pero esa idea era demasiado especulativa, incluso para quienes estaban más abiertos a posibilidades extraordinarias. Sin embargo, lo que ocurrió semanas después dejó claro que la especulación ya no era opcional. Los observatorios comenzaron a registrar ligeros cambios en el tiempo que tomaban las señales en reflejarse en 3I Atlas. Cada día, el retraso aumentaba apenas unas fracciones de microsegundo más. Era un cambio minúsculo, pero lo suficientemente persistente como para indicar que la distorsión temporal alrededor del objeto estaba intensificándose. Un investigador japonés lo describió poéticamente. Es como si el tiempo resbalara un poco más cada día a su alrededor. Nadie sabía qué significaba eso. ¿Acaso el objeto estaba generando su propio campo gravitacional? ¿O estaba siendo afectado por alguna fuente externa desconocida? Lo cierto es que la dilatación temporal no era un fenómeno pasivo. Se estaba incrementando, y ese incremento coincidía con los ajustes de velocidad del objeto. Y luego, como si 3I Atlas decidiera reafirmar que no se trataba de un simple fragmento de roca viajera, ocurrió algo aún más extraordinario. No su trayectoria, no su velocidad, su orientación espacial, como si girara en el vacío por razones propias. Ningún cometa hace eso, ningún asteroide, ningún cuerpo natural conocido. La única razón para que un objeto cambie su orientación en el vacío es que algo, un mecanismo, un sistema interno, esté aplicando un torque mínimo, una fuerza calculada. Cuando los datos confirmaron el giro, la pregunta que se hizo en silencio fue casi inevitable. ¿Se está preparando? ¿Para qué? ¿Para una maniobra? ¿Para un evento? ¿O para activar una fase aún desconocida? En los centros de investigación, los equipos comenzaron a dividirse entre quienes creían que 3I Atlas era una sonda pasiva y quienes estaban convencidos de que era activa.
Los primeros sostenían que los cambios eran resultados mecánicos automáticos, el fruto de una tecnología que funcionaba sin conciencia. Los segundos, sin embargo, advertían que el comportamiento era demasiado preciso, demasiado reactivo. Lo que ambos grupos tenían claro era que las cosas estaban escalando, que los fenómenos observados no eran aislados, que cada día había un nuevo indicio de que algo se estaba acumulando. Y mientras tanto, 3i Atlas continuaba avanzando, silencioso, oscuro, perfectamente estable, como si supiera exactamente lo que hacía, como si ignorara por completo que la humanidad entera contenía la respiración observando cada uno de sus movimientos. Mientras 3i Atlas avanzaba hacia las regiones más iluminadas del sistema solar, un cambio profundo comenzó a ocurrir en la percepción pública del fenómeno. Aunque la mayor parte de la información técnica seguía restringida a los equipos de investigación, los rumores, las filtraciones y las interpretaciones indirectas empezaron a filtrarse a medios especializados. De pronto, millones de personas observaban el cielo nocturno, preguntándose si esa pequeña mota de luz, aparentemente insignificante, escondía un secreto que podría redefinir el lugar de la humanidad en el cosmos. Pero para los científicos que estudiaban el objeto desde hace meses, el misterio no era una fuente de asombro, sino de creciente ansiedad. Porque lo que estaban observando ya no era simplemente extraño, era abiertamente inquietante. La confirmación del giro orientacional de 3i Atlas fue el detonante de una nueva ola de análisis. Ningún fenómeno natural justificaba esa rotación súbita, precisa y aparentemente calculada. Los investigadores lo observaron desde múltiples telescopios para descartar errores. Y no había confusión. 3i Atlas había girado sobre su eje como si estuviera alineándose. Pero, ¿alineándose con qué? Fue la pregunta que nadie pudo responder. El giro no apuntaba hacia el Sol, ni hacia la Tierra, ni hacia ninguna estrella notable. Tampoco coincidía con el plano orbital del sistema solar. Era una orientación extraña, oblicua, como si estuviera siguiendo un sistema de referencia que no correspondía a nada humano. Esto llevó a los científicos a contemplar una posibilidad que pocos se atrevían a admitir públicamente: que 3i Atlas estuviera respondiendo a información externa, no necesariamente enviada desde fuera, sino quizás recopilada por el objeto mismo durante su trayectoria. Una teoría propuesta en un informe interno sugirió que el giro podría representar una etapa de reconfiguración, como si el objeto estuviera ajustándose para un evento próximo. La idea, aunque especulativa, se fortaleció cuando los detectores de campo magnético registraron un cambio repentino en la intensidad de la región alrededor de 3i Atlas. Era una variación pequeña, pero suficiente para indicar que algo dentro del objeto había cambiado de estado. Eso despertó un temor latente en los equipos de observación, que el objeto tuviera partes móviles internas. Pero ese temor solo sería eclipsado por lo que vino después. Pequeño, breve, nítido. Cuando el pulso se registró en los detectores, el equipo del Instituto Max Planck volvió a revisar los datos una y otra vez. El patrón era claro: 3 pulsos en intervalos regulares, seguidos de un silencio absoluto. Los 3 picos no eran idénticos. El primero era fuerte, el segundo más débil, el tercero casi imperceptible, pero juntos formaban una proporción matemática precisa, casi como una firma. Algunos compararon el patrón con resonancias armónicas, otros con señales moduladas. No había consenso, pero había algo indiscutible: la posibilidad de que un objeto pequeño generara ondas gravitacionales con un patrón definido era absurda. Y sin embargo, allí estaban las gráficas. Los investigadores debatieron durante horas el significado del tercer pulso. ¿Era una especie de calibración? ¿Una prueba interna? ¿O acaso era una reacción ante algo que aún no habíamos detectado? Lo más inquietante era que los 3 pulsos coincidían con los momentos en que el objeto había cambiado de comportamiento. El primero, con la distorsión espacial inicial. El segundo, con la fase de apagón profunda. El tercero, con el giro orientacional. Como si fueran etapas, como si fueran señales de transición. Mientras tanto, los análisis de radar continuaban revelando que la superficie de 3i Atlas no era en absoluto estática. Las propiedades electromagnéticas cambiaban con el tiempo,
alterando la forma en que el objeto absorbía o reflejaba señales. Algunos notaron que el patrón de absorción parecía desplazarse lentamente, como si una estructura interna estuviera rotando bajo la superficie. Y aunque los equipos estaban divididos sobre si esta interpretación era correcta, todos estaban de acuerdo en una cosa: la superficie de 3i Atlas no se comportaba como materia natural. Fue entonces cuando los astrónomos del Observatorio ALMA detectaron una anomalía adicional: una sombra térmica. La sombra térmica es un fenómeno raro, observado pocas veces incluso en objetos exóticos. Consiste en una región alrededor de un objeto, donde la temperatura cae por debajo de lo esperado. No porque el objeto esté frío, sino porque, de alguna manera, interfiere con la radiación térmica del entorno. 3i Atlas mostraba una sombra térmica móvil, una región de enfriamiento anómala que se desplazaba alrededor de él como si orbitara su superficie. La interpretación más conservadora era que el objeto estaba interactuando con partículas cargadas del viento solar. La menos conservadora, bueno, nadie quería decirla en voz alta, que el objeto estaba manipulando el flujo térmico de su entorno, tal vez como parte de su mecanismo interno. A medida que estas observaciones se acumulaban, la pregunta que rondaba en los pasillos de investigación se volvía más urgente. ¿Qué ocurrirá cuando 3i Atlas llegue a la región interior del sistema solar, donde las fuerzas gravitacionales se entrelazan como cuerdas tensas? No era una pregunta simple. Los modelos no lograban predecir nada con certeza. El comportamiento del objeto no seguía ninguna regla conocida. La interacción con la luz, la gravedad y el tiempo era completamente anómala. Pero la preocupación más grande surgió cuando los equipos calcularon su paso por la llamada zona resonante, un área donde las influencias gravitacionales del Sol, la Tierra y la Luna se superponen con una complejidad extrema. En esa zona, incluso una pequeña curva adicional del espacio-tiempo podría amplificarse de forma impredecible. Algunos temían que, si 3i Atlas generaba una distorsión más fuerte en ese punto, podría provocar una onda gravitacional secundaria que alcanzara la Tierra. No una destructiva, por supuesto, pero sí suficiente para producir efectos medibles, alteraciones microscópicas en la materia, cambios imperceptibles para las personas, pero fundamentales para la física. Otros eran aún más cautos. ¿Qué pasaría si el objeto, deliberadamente o no, generara un puente gravitacional temporalmente estable? ¿Una microfisura en la estructura del espacio? ¿Un túnel efímero entre dos puntos desconocidos? Las posibilidades eran tantas como inquietantes. Sin embargo, la humanidad no podía hacer otra cosa que observar, sin intervenir, sin modificar nada, sin poder influir en el curso de un viajero que no nos pertenece. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. No se frenó progresivamente, no redujo su velocidad lentamente, no siguió ninguna curva predecible, simplemente dejó de avanzar. Por un instante que duró apenas unos segundos, el objeto redujo su velocidad casi a cero. Un cuerpo en movimiento no puede detenerse así sin una fuerza inmensa. Es imposible para un cometa, para un asteroide, para cualquier cosa natural. Pero 3i Atlas lo hizo. Luego, como si nada hubiera ocurrido, continuó su trayectoria. Suave, elegante, perfectamente estacionada en la curva correctísima que había seguido desde el principio. La noticia no llegó al público. Ni una sola agencia quiso admitir lo que había pasado. Pero los científicos sabían que ese momento marcaría un antes y un después. No era un error, no era ruido, no era una ilusión. 3i Atlas había realizado una maniobra consciente o automática, una maniobra imposible. Aquel evento llevó a algunos a plantear una pregunta que parecía demasiado fantástica incluso para mencionarla. ¿Y si 3i Atlas está navegando hacia algo que aún no hemos detectado? O peor, hacia algo que ya detectó él. Después de aquel extraño instante en el que 3i Atlas pareció detenerse por completo, los centros de investigación entraron en una fase de tensión absoluta. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos eran conscientes de lo que había significado ese momento. Una maniobra que solo podía ser explicada mediante la intervención de una fuerza o mecanismo deliberado. La física clásica no podía justificar un freno tan abrupto sin un impulso equivalente en sentido contrario. La mecánica orbital
Simplemente no funcionaba así. Y sin embargo, allí estaba la evidencia, registrada con precisión por varios sistemas independientes. Los grupos científicos, que hasta ahora habían mantenido cierta compostura, comenzaron a experimentar un tipo de ansiedad, silenciosa, casi contenida. Cada reunión se volvía más intensa. Cada dato nuevo parecía sacudir los cimientos de lo conocido. Y en los pasillos, lejos de las cámaras y de los reportes oficiales, los investigadores hablaban con un tono casi reverente, como si el objeto estuviera a punto de revelar algo que nadie estaba preparado para comprender. Horas después del extraño freno, los detectores del Observatorio Rubin, en Chile, registraron un fenómeno aún más enigmático, una pequeña oscilación en la posición aparente del objeto, como si Trest y Atlas vibrara levemente en el espacio. No era una vibración física, el objeto no cambió su forma ni su tamaño aparente, sino una vibración gravitacional, una oscilación de su interacción con el espacio a su alrededor. Si antes se había hablado de pulsos, esta vez los expertos comenzaron a considerar la posibilidad de una frecuencia, algo más repetitivo, algo más parecido a un latido. Un investigador del Instituto de Ciencias del Espacio lo explicó de manera inquietante. Si el primer pulso fue un latigazo y el segundo una resonancia, esto parece un ritmo. El análisis posterior reveló que la oscilación coincidía con un patrón al que algunos llamaron modulación de curvatura. Esto quiso decir que la distorsión del espacio alrededor de Trest y Atlas no era uniforme, sino que fluctuaba de manera periódica, incrementándose y disminuyendo con una regularidad que desafiaba la comprensión. ¿Era un mecanismo estabilizador? ¿Un sistema energético interno? ¿Un proceso natural desconocido? Nadie lo sabía, pero todos estaban conscientes de una preocupación creciente. Esas oscilaciones podrían amplificarse cuando el objeto entrara a zonas gravitacionalmente complejas. Mientras los investigadores independientes trabajaban prácticamente sin dormir, las agencias espaciales parecían más herméticas que nunca. La NASA suspendió conferencias previstas. La ESA canceló una transmisión pública planeada desde hacía semanas. La Agencia Espacial Japonesa simplemente dejó de publicar datos en tiempo real. Esa abrupta falta de información solo alimentó las sospechas de quienes analizaban el fenómeno desde afuera, más aún cuando comenzaron a filtrarse rumores de reuniones a puerta cerrada entre representantes de diversas agencias y asesores de seguridad internacional. ¿Era Trest y Atlas una amenaza? ¿O una oportunidad demasiado sorprendente como para no ser tratada con extremo secreto? Como era de esperarse, nadie del público obtuvo respuestas. Pero, entre tanto hermetismo, una pequeña filtración surgió de un grupo técnico de la ESA. Un mensaje escueto en el que un analista mencionaba que el comportamiento de Trest y Atlas parece seguir un patrón de activación gradual. Palabras simples pero devastadoras, porque insinuaban un proceso, algo que ocurre por etapas, algo que evoluciona, algo que se enciende. En ese mismo periodo, los modelos de trayectoria revelaron que Trest y Atlas estaba ingresando a una zona que los astrónomos llaman interferometría gravitacional natural, un término complejo para describir un área donde las influencias del Sol, Marte y la Tierra generan pequeñas fluctuaciones gravitacionales que se entrecruzan como olas superpuestas. En condiciones normales, un objeto que atraviesa esa zona experimenta cambios minúsculos pero detectables. Sin embargo, los cálculos mostraron algo desconcertante. Trest y Atlas no reaccionaba a estas fluctuaciones. Era como si ignorara la topografía gravitacional del sistema solar. O peor, como si la estuviera compensando. Esta independencia total de las fuerzas externas llevó a algunos expertos a plantear la posibilidad de que el objeto tuviera un mecanismo de anulación gravitacional, una especie de tecnología que ajusta su masa efectiva o su curvatura local. Aunque la idea era atrevida, encajaba con los datos. Lo alarmante fue descubrir que, mientras todo esto ocurría, la dilatación temporal alrededor del objeto aumentaba progresivamente. Al comparar datos anteriores, los científicos notaron que el retraso en el rebote de las señales de radar ahora era 4 veces mayor que semanas atrás. Seguía siendo una fracción microscópica de segundo, pero el incremento no podía pasar desapercibido. Los relojes alrededor de Trest y Atlas avanzaban ligeramente más lento. El tiempo se estiraba.
Era la prueba irrefutable de que el objeto estaba intensificando su manipulación del espacio-tiempo. Cuando parecía que nada podía sorprender más a los observadores, ocurrió un nuevo fenómeno. El telescopio Subaru, el mismo que detectó al objeto inicialmente, registró un débil resplandor proveniente del interior de 3I Atlas. No era brillante, no era constante, pero ahí estaba. Un parpadeo suave, irregular, ligeramente verdoso. Un resplandor que no coincidía con la luz reflejada. Un resplandor que parecía provenir de dentro del objeto. La pregunta que inundó los foros científicos fue inmediata. ¿Había vuelto a activarse el mecanismo interno que produjo su brillo inicial? El resplandor era tan tenue que la mayoría de los telescopios no logró registrarlo, pero aquellos que sí lo detectaron coincidieron en que el patrón era inusual. No tenía la forma típica de un proceso térmico o químico. No era la ionización de gases, no era la sublimación de hielo. Parecía otra cosa. Algunos sugirieron que podría tratarse de líneas espectrales asociadas a materiales exóticos o a estructuras que interactúan con el campo magnético del entorno. Otros simplemente admitieron que no tenían idea. Lo único que quedaba claro era que el resplandor interno coincidía perfectamente con un aumento en la frecuencia de la dilatación temporal. Una correlación imposible de pasar por alto. Los modelos más complejos predecían que, si 3I Atlas continuaba alterando el espacio-tiempo a ese ritmo, podría producir lo que los teóricos llaman un efecto de nudo gravitacional, un pequeño cruce de curvaturas donde la geometría local se retuerce temporalmente. No representaba un peligro para los planetas ni para la vida, pero sí podía producir fenómenos medibles en la Tierra. Pequeñas variaciones en la precisión de relojes atómicos, alteraciones mínimas en la trayectoria de satélites, fluctuaciones en señales electromagnéticas de larga distancia. En otras palabras, un recordatorio palpable de que el espacio-tiempo no es rígido, sino un océano que puede ondularse. El solo hecho de que un objeto pequeño pudiera generar algo así era suficiente para sacudir los pilares de la física. La madrugada siguiente, los detectores registraron un evento que dejó a los analistas sin palabras. Un cuarto pulso gravitacional, más complejo que los anteriores. No era un simple pico. Era una secuencia. 3 ondas pequeñas seguidas de una más amplia, como un acorde final después de notas cortas. El patrón era demasiado específico para ser casual. Un investigador del Instituto Kavli ofreció una interpretación escalofriante. Esto no es ruido. Esto es un proceso. ¿Un proceso de qué? ¿De activación? ¿De ajuste? ¿De comunicación? El debate se intensificó. Algunos pensaban que 3I Atlas estaba calibrando su mecanismo interno para la fase final de su trayectoria. Otros temían una posibilidad más profunda, que estuviera respondiendo a estímulos externos que nosotros no alcanzábamos a percibir. Para muchos, el fenómeno comenzaba a tomar un tono casi metafísico. La humanidad, pequeña e ignorante en su rincón del universo, observando a un visitante que parecía manipular leyes físicas como si fueran cuerdas de un instrumento cósmico. Y aquí surge una reflexión que no puedo evitar compartir contigo. ¿Estamos presenciando un fenómeno natural extraordinario o la demostración silenciosa de una tecnología que nos supera por siglos o milenios? Es una pregunta que quizá nunca podamos responder por completo, pero cuyo peso se siente cada vez más. Tras la cuarta señal gravitacional, el ambiente en la comunidad científica cambió de manera palpable. Ya no se trataba de un misterio lejano, ni de un fenómeno curioso que se estudiaba por interés académico. Se había vuelto algo más, una presencia, una constante, un recordatorio diario de que algo allá afuera estaba interactuando con nuestro vecindario cósmico de una forma que no podíamos ignorar. Los días siguientes al pulso fueron especialmente tensos. En laboratorios y centros de investigación de todo el mundo, físicos, astrónomos, matemáticos y expertos en relatividad trabajaban casi sin descanso. Cada uno intentaba descifrar la secuencia de ondas, compararlas con modelos teóricos y buscar patrones que pudieran revelar si aquello era un fenómeno natural o una manifestación de ingeniería avanzada. Pero mientras ellos analizaban gráficos, ecuaciones y simulaciones, 3I Atlas seguía su camino, silencioso, estable, indiferente, avanzando hacia una región del espacio donde las consecuencias de sus acciones
podrían amplificarse de formas impredecibles. Para entender la magnitud del siguiente evento, es necesario comprender qué es la región de convergencia gravitacional. No es un punto exacto, sino un área del sistema solar donde se cruzan múltiples influencias gravitacionales: la atracción del Sol, la perturbación de la Tierra, la resonancia con la Luna y la ligera inclinación orbital de Marte. Es una red invisible de fuerzas, una maraña sutil que, aunque imperceptible para la mayoría de los cuerpos naturales, puede tener efectos importantes en objetos extremadamente sensibles. El problema es que 3I Atlas no parecía ser un objeto común. No reaccionaba como un cometa. No fluctuaba como un asteroide. No se desviaba con el viento solar. No respondía a microgravedades locales. Era, en pocas palabras, un cuerpo que operaba bajo reglas diferentes. Cuando los equipos de dinámica orbital calcularon que 3I Atlas atravesaría la región de convergencia en cuestión de días, la preocupación se volvió casi palpable. Porque si el objeto realmente estaba manipulando el espacio-tiempo, incluso suavemente, esa región podría amplificar el efecto. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué fenómeno podría surgir en una zona donde las líneas gravitacionales ya están tensas como cuerdas? Incluso los modelos más conservadores mostraban posibilidades inquietantes: fluctuaciones ligeras en el espacio-tiempo, ondas microscópicas propagándose hacia los planetas interiores, pequeños ajustes temporales que podrían alcanzarnos como vibraciones casi imperceptibles. Pero los modelos más audaces planteaban algo aún más insólito: la posibilidad de una microcurvatura transitoria, una burbuja temporalmente estable, un pliegue efímero del espacio que podría formarse y deshacerse en cuestión de segundos, pero que marcaría un antes y un después en nuestra comprensión del cosmos. Mientras los científicos debatían estas teorías, 3I Atlas continuaba acercándose. Justo cuando el objeto estaba por ingresar a la región crítica, los observatorios registraron un fenómeno que dejó a los equipos sin palabras. Esta vez no fue un pulso gravitacional, sino algo completamente distinto: una sombra espectral. Durante una observación rutinaria, los sensores del telescopio Webb notaron una leve anomalía en la luz proveniente de estrellas lejanas. No era una distorsión gravitacional, no era un oscurecimiento por polvo, era una sutil pérdida de intensidad en rangos específicos del espectro, justo en la franja infrarroja profunda. La anomalía coincidía perfectamente con la posición de 3I Atlas. La interpretación más inmediata fue que el objeto estaba absorbiendo frecuencias muy específicas de luz, como si un material interno reaccionara a longitudes de onda determinadas. Pero un análisis más profundo reveló un patrón inquietante. Esas frecuencias correspondían a firmas espectrales asociadas con mecanismos energéticos que la humanidad solo ha visto en modelos teóricos. Era como si el objeto estuviera cargando o ajustándose internamente. A partir de ese momento, los científicos comenzaron a seguir la sombra espectral con más atención que nunca. Y no tardaron en descubrir que la intensidad de la sombra aumentaba a medida que 3I Atlas se acercaba a la región de convergencia. Lo que fuera que estuviera haciendo parecía prepararlo para algo. Pocas horas después de que la sombra espectral alcanzara su máximo, ocurrió un evento que dejó a los investigadores paralizados. 3I Atlas cambió su trayectoria levemente, pero este cambio no correspondía a ninguna influencia externa detectable. No había perturbación cercana, no había interacción con cuerpos menores, no había razón física conocida para el desvío. Lo más inquietante era la dirección. No se desvió hacia un planeta, ni hacia el Sol, ni hacia ninguna región orbital significativa. Se desvió hacia un punto vacío, un punto sin nombre, un punto donde no había nada, o al menos nada que pudiéramos detectar. Un astrofísico de la ESA formuló una frase que recorrió los laboratorios del mundo como un escalofrío. Es como si estuviera navegando hacia algo que solo él puede ver. Lo peor es que los datos parecían respaldarlo, porque la nueva trayectoria no era casual, no era aleatoria, era precisa, matemáticamente impecable, como una línea trazada sobre un mapa invisible que solo el objeto podría estar siguiendo. Mientras 3I Atlas realizaba esta maniobra, los detectores de ondas gravitacionales registraron un fenómeno nuevo: una onda gravitacional local, extremadamente débil,
demasiado pequeña para provenir de un evento cósmico, pero demasiado estructurada para ser ruido. Esta onda tenía una forma curva peculiar, como una oscilación fractal que se repetía a escalas diferentes. Era algo que nunca se había visto en datos reales, solo en simulaciones de teorías avanzadas sobre manipulación de campos gravitacionales. Un investigador de la Universidad de Stanford lo describió así: si la gravedad pudiera cantar, esto sería una melodía. La frase, tan poética como inquietante, se volvió una metáfora en los equipos de análisis. Porque la onda no parecía un accidente. Era un fenómeno exquisitamente ordenado, como si surgiera de un proceso que los humanos apenas comenzaban a comprender. Mientras todo esto ocurría, los sistemas de radar registraron otro cambio alarmante. La dilatación temporal alrededor del objeto se intensificó de forma repentina. El tiempo alrededor de 3I Atlas se estiraba más que nunca, tanto que las señales comenzaron a volver con un retraso perceptible incluso en los sistemas menos sensibles. Esto provocó un debate urgente. ¿Estaba el objeto generando un campo gravitacional más fuerte? ¿O estaba entrando en una fase interna que aumentaba su distorsión del espacio-tiempo? El aumento no era lineal, era abrupto, como si hubiera cruzado un umbral. Un físico japonés lo expresó con una metáfora que heló la sangre de quienes la escucharon. Es como si hubiera entrado en un estado activado. Entonces ocurrió algo inesperado. Los astrónomos detectaron un tenue contorno alrededor del objeto, una región esférica donde la luz parecía desviarse mínimamente, como si hubiera un halo invisible envolviendo a 3I Atlas. No era un campo magnético, no era un campo eléctrico, era una distorsión espacial, una burbuja alrededor del objeto. Este hallazgo fue devastador porque implicaba algo que hasta ahora solo existía en las ecuaciones: un campo de curvatura local controlado, una geometría del espacio alterada no por masa, sino por un mecanismo activo. Era la primera evidencia de que 3I Atlas no solo distorsionaba el espacio, sino que lo organizaba. Con cada nuevo dato, la tensión aumentaba. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Las oscilaciones cesaron. La sombra espectral se desvaneció. La burbuja se estabilizó. Y la dilatación temporal dejó de aumentar. Durante casi 3 minutos, 3I Atlas no mostró ninguna anomalía nueva. Era el silencio perfecto, una quietud absoluta, un momento que muchos compararon con la pausa antes de una tormenta, porque todos los modelos coincidían en una misma advertencia. El objeto había entrado por completo a la región de convergencia, y lo que ocurriera ahora podría cambiarlo todo. Cuando 3I Atlas ingresó por completo a la región de convergencia gravitacional, los instrumentos de todos los observatorios del planeta comenzaron a registrar un comportamiento inusual en el entorno espacial. No fue algo drástico, ni espectacular, ni cinematográfico. Fue un susurro, un cambio tenue, sutil, casi delicado, pero tan preciso que no había forma de atribuirlo al azar. Era como si la geometría del espacio estuviera siendo cuidadosamente moldeada alrededor del objeto. Los primeros en detectar las alteraciones fueron los equipos que monitoreaban el viento solar. Sin explicación aparente, la presión de partículas cargadas disminuyó levemente en un radio pequeño alrededor del objeto, como si una barrera invisible desviara o amortiguara el flujo. Esto no tenía sentido. 3I Atlas no tenía una atmósfera, ni campo magnético conocido, ni nada que justificara tal efecto. Apenas minutos después, los sensores de radiación de la sonda Parker Solar Probe registraron un mismo patrón. La radiación de fondo parecía fluir alrededor de una región vacía, como si un objeto invisible estuviera doblando el espacio a su paso. De inmediato, los equipos cruzaron datos. Parker estaba midiendo la proyección del campo distorsionado de 3I Atlas a millones de kilómetros de distancia. La conclusión fue desconcertante. La burbuja gravitacional alrededor de 3I Atlas no solo existía, se estaba expandiendo. La magnitud era pequeña, pero el crecimiento era claro y sostenido. Ahora, la distorsión no solo rodeaba al objeto, comenzaba a afectar sutilmente el entorno cercano. Era como si la burbuja respirara, como si algo dentro del objeto se estuviera preparando para funcionar a una escala mayor. Los investigadores sabían perfectamente que los fenómenos complejos
Rara vez se comportan de manera limpia y ordenada. Siempre hay ruido, pequeñas variaciones caóticas, pero lo que ocurría alrededor de 3 y Atlas era lo contrario. Un orden tan perfecto, tan matemáticamente impecable, que producía escalofríos. Mientras avanzaba por la región de convergencia, todos los parámetros externos parecían estabilizarse de manera antinatural. El viento solar disminuía su impacto. Las microfluctuaciones gravitacionales se suavizaban. La radiación se desviaba sin dispersarse. Las ondas electromagnéticas se curvaban en patrones estables. Era como si el objeto estuviera limpiando el espacio a su alrededor, preparando un escenario, acomodando la geometría para lo que vendría después. Un físico del Instituto Max Planck lo describió con un tono que mezclaba fascinación y temor. Esto no es silencio natural, es silencio impuesto. El comentario se hizo tan famoso en círculos científicos que empezó a circular casi como un mantra. Mientras tanto, en la Tierra, un evento inquietante comenzó a ocurrir. No fue inmediato, no fue devastador, pero sí fue suficiente para que los expertos se pusieran en alerta máxima. Los relojes atómicos más sensibles, los utilizados para calibrar sistemas de navegación, comunicaciones satelitales y experimentos de precisión, comenzaron a mostrar diferencias minúsculas en sus lecturas. Eran desviaciones del orden de nanosegundos, casi insignificantes, pero consistentes. Lo más perturbador era que esas desviaciones coincidían exactamente con la posición de 3 y Atlas en la región de convergencia. Los científicos sabían lo que eso implicaba. La estructura del espacio-tiempo en el sistema solar interior estaba siendo afectada, aunque fuera de manera extremadamente sutil. No era peligroso, no afectaba a la vida humana, pero era una advertencia clara de que el objeto había alcanzado un nuevo nivel de interacción con el entorno. Algunos investigadores propusieron que la burbuja gravitacional estaba ajustándose de forma automática para compensar las tensiones del espacio circundante. Otros, más atrevidos, sugirieron que el objeto estaba comenzando una nueva fase interna, pero nadie estaba preparado para lo que seguiría. Mientras 3 y Atlas avanzaba, los detectores de ondas gravitacionales registraron un fenómeno sutil, casi imperceptible, un eco, una reverberación diminuta, como el rebote de una señal que intenta abrirse paso a través de una membrana elástica. La señal no provenía directamente del objeto, parecía reflejada, distorsionada, retrasada. Era como si el espacio mismo hubiera comenzado a comportarse como una superficie tensada, capaz de resonar levemente cuando se le aplica cierta energía. Esta señal, apenas un murmullo matemático en la estructura del universo, coincidía en tiempo exacto con el momento en que 3 y Atlas cruzó el punto central de la región de convergencia. No era un pulso, no era una onda, no era un fenómeno aislado, era una respuesta. ¿A qué? Nadie lo sabía. Minutos después, ocurrió la manifestación más precisa de todas, una oscilación gravitacional tan perfectamente simétrica que dejó a los investigadores sin habla. Era como un acorde, una vibración armoniosa, una secuencia de fluctuaciones espaciotemporales organizada como si siguiera una fórmula estética. 3 ondas suaves, una más fuerte, 2 pequeñas, un silencio, y luego una curva final. La forma completa coincidía, casi milímetro por milímetro matemático, con la estructura de resonancia que algunos modelos teóricos habían predicho para un motor de curvatura tratando de estabilizar su entorno antes de realizar una maniobra mayor. En otras palabras, 3 y Atlas estaba alineando el espacio a su alrededor, ajustando la tela del universo, afinando la geometría, preparando el campo. Era como si el objeto estuviera a punto de tocar algo profundo en la estructura del cosmos. Justo cuando la oscilación gravitacional terminó, los sensores detectaron una alteración visual. Un contorno, casi imperceptible, comenzó a dibujarse alrededor de la burbuja gravitacional. No era luminoso, no era sólido, no era materia. Era una curvatura visible. La luz de fondo se doblaba alrededor de una forma que no debería existir. Una figura geométrica que parecía trazada por la mano de un artista invisible. Un poliedro difuso, de caras apenas insinuadas, que se reformaba y se deshacía como si buscara una configuración ideal. Los investigadores lo llamaron la figura de Atlas.
Era como si las fuerzas alrededor del objeto buscaran la estructura más estable para sostener la distorsión interna. Algunos la compararon con un cristal de curvatura, otros con una topología dinámica. Los más atrevidos, con una estructura artificial incomprensible. Entonces ocurrió lo inesperado. La burbuja gravitacional creció, no mucho, no de manera explosiva, pero sí medible. Un 3%, luego un 4%, luego un 5%. El crecimiento fue lento pero constante, y acompañado de un silencio total en todos los parámetros, como si el objeto mantuviera una calma absoluta mientras ampliaba su influencia sobre el espacio alrededor. La humanidad contenía el aliento. Los modelos dejaron de ser útiles. La física conocida ya no alcanzaba. Tracy Atlas se encontraba ahora en un estado que muchos describieron como activación plena. Lo que quiera que fuera, lo que quiera que estuviera haciendo, estaba listo. Las agencias espaciales, los observatorios, los gobiernos y los científicos independientes sabían que estaban ante el umbral de un evento histórico. Pero nadie sabía cómo reaccionar. Nadie sabía si lo que venía era un fenómeno natural extraordinario o el primer acto visible de una tecnología ancestral o avanzada. Y aquí es donde quiero involucrarte nuevamente, porque tu perspectiva importa. ¿Crees que estamos presenciando el nacimiento de un fenómeno natural nunca antes visto? ¿O la activación gradual de una herramienta que no fue creada en nuestro sistema solar? La pregunta puede sonar simple, pero la respuesta podría redefinir la historia humana. A partir del momento en que la burbuja gravitacional de Tracy Atlas comenzó a expandirse de manera sostenida, los equipos de todos los observatorios del planeta se sumergieron en un estado de vigilancia extrema. Nadie sabía qué podía ocurrir a continuación. Algunos esperaban un nuevo pulso, otros temían un colapso súbito de la distorsión, pero lo que vino después fue algo completamente diferente, algo que no aparecía en ninguno de los modelos, ni siquiera en aquellos basados en suposiciones radicales. Por primera vez desde que el objeto fue detectado, el entorno inmediato del espacio cercano comenzó a revelar alteraciones que no tenían origen en el propio objeto, sino en la interacción entre la burbuja y la estructura del cosmos que lo rodeaba. La primera señal fue detectada por un grupo de radioastrónomos australianos que analizaban emisiones de fondo a frecuencias de muy baja energía. Se dieron cuenta de que, cada vez que Tracy Atlas oscilaba, incluso de manera casi imperceptible, la radiación cósmica de fondo sufría fluctuaciones minúsculas. Era como si el objeto estuviera actuando como una lente dinámica capaz de amplificar ciertas ondas y suprimir otras, creando una especie de patrón de interferencia sobre el mapa cósmico. Esto no era un simple efecto óptico, correspondía a la manipulación consciente o accidental de la estructura más profunda del universo, un fenómeno que solo podía explicarse mediante la perturbación de regiones extremadamente sutiles de la geometría del espacio-tiempo. Mientras tanto, los equipos que monitoreaban la burbuja notaron algo aún más extraño. En la frontera de la distorsión, donde el espacio parecía doblarse de manera casi orgánica, comenzaron a aparecer pequeñas irregularidades geométricas. No eran materiales, por supuesto, sino patrones de curvatura, líneas de tensión que se formaban y se deshacían, como si el propio espacio estuviera recalculando su forma alrededor del objeto. Algunas de estas estructuras recordaban patrones conocidos en simulaciones teóricas de estabilidad espaciotemporal, pero otras eran completamente nuevas, sin análogos conocidos en ningún experimento humano. Uno de los investigadores del Instituto de Física Teórica de Canadá, después de horas de análisis, pronunció una frase que quedó grabada en los reportes internos. El espacio no se está deformando, está respondiendo. Era la primera vez que alguien sugería que la burbuja generada por Tracy Atlas no solo alteraba el entorno, sino que provocaba una reacción directa de la estructura cósmica, como si ésta reconociera o reaccionara ante la presencia del objeto. La idea parecía descabellada, pero los datos apuntaban a algo similar a un fenómeno de retroalimentación gravitacional, un proceso en el cual ambas partes, el objeto y el espacio, se influían mutuamente en un equilibrio delicado. Y por si esto fuera poco, un segundo descubrimiento comenzó a inquietar aún más a los equipos. Las mediciones de densidad de partículas en el entorno cercano comenzaron a mostrar una disminución ligera pero sostenida. No se trataba de una absorción, ni de una dispersión,
ni de un proceso térmico. Era como si las partículas simplemente evitaran entrar en contacto con la región distorsionada. No eran repelidas, pero tomaban rutas alternativas, como si detectaran una frontera que no debían atravesar. Esto generó un debate inmediato. ¿Estaba la burbuja actuando como un mecanismo de protección? ¿O era simplemente un efecto secundario de la manipulación gravitacional? Lo que vino después dejó sin respuestas incluso a los investigadores más experimentados. En un periodo de apenas 7 minutos, la burbuja gravitacional de 3I Atlas cambió de manera radical. Pasó de ser una esfera casi perfecta a adoptar una figura elongada, como una suerte de cápsula luminosa, aunque compuesta únicamente de curvatura espacial. La transformación fue tan precisa que muchos investigadores la compararon con un capullo que se abre en etapas milimétricamente organizadas. Pero lo más impresionante fue que el cambio coincidió con un descenso brusco en los niveles de radiación cósmica de fondo en su interior. Por primera vez desde que comenzó la observación, se registró un fenómeno sorprendente, una región interna de espacio, donde las variaciones energéticas eran prácticamente nulas, casi un vacío energético perfecto. Los teóricos tardaron minutos en definirlo. Lo que estaban viendo era un pozo de energía negativa formal, un espacio estabilizado por una geometría que la humanidad jamás había podido recrear, ni siquiera en los más ambiciosos experimentos de laboratorio. Esa región de estabilidad era un requisito indispensable para una maniobra de curvatura, según múltiples teorías de propulsión avanzada. Y ahora estaba ahí, frente a todos, real, palpable, medible. Era la prueba más contundente hasta ahora de que 3TUS Atlas no estaba reaccionando al entorno por accidente. Estaba ejecutando un proceso estructurado. Mientras los equipos analizaban frenéticamente los datos, ocurrió algo que aumentó la tensión de manera inmediata. El objeto comenzó a emitir una serie de microfluctuaciones gravitacionales que no correspondían a los pulsos anteriores. Estos nuevos patrones eran distintos, mucho más rápidos y de amplitud reducida, como si fueran señales internas, calibraciones o ajustes. Era un lenguaje sin traducción, una serie de instrucciones que parecían ordenar la estructura interna de la burbuja. Un matemático francés, tras analizar la secuencia durante horas, concluyó algo que heló la sangre de sus colegas. Las fluctuaciones seguían patrones que normalmente solo se observan en sistemas que buscan optimizar una trayectoria. No eran pulsos sin sentido, eran cálculos, eran decisiones, eran adaptaciones. Y justo cuando todos esperaban una nueva modificación visible, el objeto hizo algo que superó los límites de toda expectativa. La burbuja gravitacional se contrajo súbitamente en un 1.7%, luego se expandió un 3.4%, luego volvió a contraerse un 0.4%. Este comportamiento era idéntico, punto por punto, a la secuencia matemática que describen los teóricos como el ajuste final, previo a una maniobra de curvatura estable. No había duda, no había debate, no había posibilidad de error. 3I Atlas estaba entrando en su fase final. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió el fenómeno que muchos temían y otros esperaban con ansias. Un abrupto descenso en su firma gravitacional que duró apenas un segundo. Fue tan rápido que algunos instrumentos no lograron captarlo, pero los sensores más avanzados mostraron un patrón totalmente nuevo. Una caída casi vertical, seguida de una estabilización inmediata. Era como si, durante ese instante, el objeto hubiera alterado su masa efectiva. No se había vuelto más ligero ni más pesado. Se había vuelto diferente. Los teóricos compararon ese descenso temporal con lo que se describe en ecuaciones avanzadas como el corte de anclaje. Era el último paso antes de una transición mayor. Era la señal inequívoca de que 3I Atlas no solo estaba manipulando el espacio-tiempo, se estaba preparando para moverlo. Y mientras todo esto sucedía, mientras científicos, astrónomos y expertos contenían la respiración frente a sus pantallas, una idea comenzó a surgir entre quienes observaban con más atención: la posibilidad de que 3I Atlas no estuviera maniobrando hacia un destino físico dentro del sistema solar, sino hacia un estado diferente de existencia espacial. Una puerta, un pliegue, un corredor, un salto. Tal vez no se dirigía hacia un lugar, sino hacia una forma distinta de desplazarse. Y en ese punto,
Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, cuando todo estaba preparado para lo inevitable, comenzó a formarse una luz tenue justo en el centro de la burbuja gravitacional. No era un brillo físico, no era radiación, era la manifestación visual de algo más profundo, un punto donde la curvatura alcanzaba un límite, donde la geometría del universo comenzaba a doblarse sobre sí misma, un punto de inflexión, un umbral, un inicio. En el instante en que aquel punto de curvatura apareció en el centro de la burbuja gravitacional, los sensores de todo el planeta enloquecieron, no por un fallo, sino porque estaban registrando algo que jamás habían sido programados para observar, una singularidad controlada, no un agujero negro, ni una distorsión catastrófica, sino una microcurvatura estable, un punto donde el tejido del espacio comenzaba a plegarse con una suavidad casi elegante. La humanidad no estaba presenciando un colapso, sino una apertura. El brillo no era luz, sino resultado de la deformación extrema del espacio. Las longitudes de onda de fondo se estiraban, comprimían y volvían a estirarse alrededor de aquel núcleo de energía negativa formal. Los modelos teóricos habían predicho que, si alguna vez una civilización lograba manipular el espacio-tiempo con fineza suficiente, surgiría un punto de transición exactamente así, pequeño, estable, silencioso y extraordinariamente hermoso. Ese punto representaba la frontera entre dos geometrías diferentes del universo. Durante los siguientes segundos, la burbuja gravitacional alrededor de 3i Atlas comenzó a pulsar de forma rítmica. Era un latido profundo, casi orgánico, que hacía vibrar los instrumentos que intentaban medirlo. No era una amenaza, ni un estallido. Era más bien un aviso, un anuncio matemático de que el sistema estaba alcanzando su configuración final. Cada pulso era como un acorde perfecto, un eco del mecanismo interno afinando cada pliegue de la curvatura. Los equipos en la Tierra comenzaron a notar que las señales enviadas hacia el objeto tardaban más en rebotar. El tiempo alrededor de 3i Atlas estaba extendiéndose de manera drástica. La dilatación temporal alcanzó un nivel tan intenso que los microsegundos se convirtieron en milisegundos. Era como si el propio objeto se estuviera desprendiendo de nuestro marco temporal, separándose lentamente de la cadencia natural del cosmos que conocemos. Mientras tanto, en la frontera exterior de la burbuja, comenzaron a aparecer patrones geométricos nunca antes observados. No eran figuras definidas, sino tensiones espaciales que adoptaban formas fractales, como si la estructura del universo estuviera reorganizándose para permitir una transición sin colapso. Estas figuras parecían moverse, rotar, expandirse y contraerse de manera coordinada. No podía ser aleatorio, no podía ser natural. Era como ver una ecuación viva funcionando en tiempo real. Y entonces ocurrió algo que dejó perplejos incluso a quienes habían mantenido la compostura durante todo el proceso. El espacio alrededor de 3i Atlas comenzó a perder coherencia visual. No explosivamente, no de manera violenta, más bien como cuando una imagen se distorsiona por calor o por agua en movimiento, solo que esta vez la distorsión ocurría en la estructura misma del universo. Las estrellas detrás del objeto se doblaban, desaparecían parcialmente, reaparecían con un retraso. Era como si el espacio se hubiera vuelto líquido. El punto central comenzó a expandirse, milímetro a milímetro en términos cosmológicos, pero perceptible en las gráficas. La microcurvatura se abría. No era un agujero, ni una grieta, ni un túnel. Era un estado intermedio, una frontera entre el universo clásico y algo más profundo. Una entrada. Los modelos teóricos habían advertido que un motor de curvatura hipotético necesitaría crear un espacio donde el espacio no tuviera resistencia, una región donde el desplazamiento no implicara movimiento, sino redefinición de posición. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. El punto luminoso de Atlas no era un destino, era una transición. En ese momento, las comunicaciones con sondas cercanas experimentaron fallos breves pero repetidos. No se perdieron señales, pero aparecieron desfases que no podían explicarse mediante interferencias ni errores. Los paquetes de datos parecían llegar antes de lo que se habían enviado. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaban las marcas de tiempo, desordenadas, contradictorias. El tiempo ya no se comportaba de manera lineal cerca de la estructura de Atlas.
Mientras los investigadores intentaban comprender lo que veían, la burbuja gravitacional alcanzó una estabilidad perfecta. La figura geométrica que antes fluctuaba adoptó una forma final, una superficie lisa, casi esférica, sin irregularidades aparentes. Los patrones fractales desaparecieron. El viento solar se desvió por completo. La radiación interna cayó a cero. Fue el momento más silencioso de todo el proceso. Y entonces sucedió lo inevitable. El objeto dio un último pulso. No fuerte, ni violento, ni prolongado. Un pulso elegante, preciso, casi amable. Una firma gravitacional que decía, sin palabras, que el proceso había concluido, que todo estaba listo. La burbuja se contrajo de golpe, no hacia afuera, sino hacia adentro, envolviendo al objeto en un pliegue perfecto del espacio. En menos de un segundo, 3I Atlas desapareció del espectro visible. Los telescopios ópticos no lo encontraron. Los infrarrojos tampoco. El radar no rebotaba en ningún sólido. Los detectores de masa no registraron nada. El espacio donde había estado no mostraba restos, ni fragmentos, ni partículas. No había señal de explosión, ni de colapso, ni de impacto. Sin embargo, los detectores gravitacionales registraron algo extraordinario. Una onda suave, una ondulación que se expandió hacia todas direcciones como el último suspiro de un mecanismo grandioso. Era una onda que viajaba con la misma delicadeza con la que una gota cae al agua. Cuando atravesó la Tierra, los relojes atómicos sufrieron una desviación minúscula, un salto casi indetectable. Nada peligroso, nada destructivo, solo una marca, una despedida. Y luego, nada. Silencio total. Un silencio tan profundo como el del espacio mismo. Los modelos mostraron que la región donde había estado 3I Atlas continuó distorsionada durante unos segundos más, como si el universo tardara un instante en acomodarse. Luego, todo volvió a la normalidad. No quedó evidencia física de la burbuja gravitacional, ni trazas espectrales, ni residuos de energía. Solo los datos, solo las gráficas, solo los registros de un evento que nunca volvería a repetirse exactamente igual. Los científicos quedaron en shock. Algunos lloraron. Otros se quedaron mirando pantallas en blanco. Otros simplemente se sentaron, incapaces de comprender del todo, porque aquello no había sido un accidente ni un fenómeno natural. Había sido una maniobra, una ejecución, una transición. Lo que fuera 3I Atlas no se destruyó, no se apagó, no se desintegró. Se fue. Se deslizó hacia un espacio que no podemos ver, una región del universo cuya geometría aún desconocemos. Una ruta diseñada para quienes dominan el espacio-tiempo como nosotros dominamos los océanos. Y ahora, con su partida, queda una última pregunta en el aire, una que te hago directamente a ti, que has llegado hasta este punto conmigo. ¿Crees que algún día la humanidad comprenderá este tipo de tecnología? ¿O acaso 3I Atlas nos mostró un camino que aún tardaremos milenios en recorrer? Sea cual sea la respuesta, algo es seguro. Por primera vez en la historia, el universo habló con una voz distinta, y la humanidad escuchó.